Doctor Luis Pazares, jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, modera una de las mesas que hay en este simposio de abordaje multidisciplinar del cáncer de inmunoncología. Un campo que en los últimos años, sobre todo de 2 años a esta parte, ha tenido un boom espectacular, ¿no? Habíamos visto resultados prometedores, pero parece que ahora ya estamos de verdad en el campo. ¿Cómo se está viviendo este tema de la inmunoncología? Hombre, pues realmente ha sido una franca revolución, por otro lado agradable en cuanto a los resultados positivos para pacientes y médicos, ¿no? Nosotros hemos intentado utilizar la inmunoterapia desde hace más de un siglo, con un éxito bastante escaso y en situaciones muy concretas. Alguna vacuna, los cánceres superficiales de vejiga, algunas citoquinas bastante tóxicas en melanoma, cáncer renal, y ahora de pronto el descubrimiento un poco más íntimo de la patogenia y la fisiopatología de la inmunidad en el cáncer nos ha permitido aprender a luchar mejor, de alguna manera a despertar el sistema inmune para que éste haga su trabajo de manera efectiva y pueda controlar, al menos en algunos casos, los tumores. Una cosa buena de la inmunoterapia, probablemente remarcable, es que es una terapia que induce una memoria en el sistema inmune, ¿no? El sistema inmune tiene memoria, por lo tanto, en general el impacto en eficacia tiene mayores posibilidades de que esta eficacia se mantenga con el tiempo. En definitiva, que haya una proporción, una corte de pacientes que puedan ser supervivientes a largo plazo. Estaríamos hablando entonces de cuánto tiempo para esperar, digamos, a consolidar de alguna forma esta supervivencia a largo plazo. Bueno, yo lo que creo es que ahora mismo tenemos datos muy claros de que al menos en 2 tumores, melanoma y cáncer de pulmón, la inmunoterapia, digamos, cambia de manera rotunda la expectativa de vida del paciente y desde luego probablemente impacta de manera efectiva en la calidad de vida, en el sentido que bueno, el tratamiento en general es mejor tolerado, o muchos de estos tratamientos de inmunoterapia mejor tolerados que la quimioterapia. Tenemos datos que sugieren que una proporción de pacientes, que puede ser en el rango del 20-30% según el tipo de inmunoterapia en el melanoma, probablemente algo inferior en el cáncer de pulmón, pudieran ser supervivientes a largo plazo. Estamos hablando de pacientes con estadios 4, con tumores avanzados, metastáticos. Quizás los datos en cáncer de pulmón no tengan la madurez suficiente como para decir esto con rotundidad. Quizás dentro a lo mejor de 3 o 4 años podamos decirlo de una manera más definitiva, cuál es el porcentaje de pacientes que realmente son largos supervivientes si esto se consolida, ¿no? El 20-30%, pero hablamos, como ha comentado, en pacientes metastásicos, donde ya no había, digamos, otra alternativa. ¿Se puede suponer entonces, y los estudios científicos me imagino que también irán en ese sentido, que este porcentaje aumentaría en pacientes que no estén en ese estadio? Hombre, es una expectativa bastante razonable y de hecho eso estamos explorando. Por ejemplo, en el cáncer de pulmón hay muchos estudios en combinación con quimioterapia y quimiorradioterapia en pacientes con estadios 3 y como tratamiento adyuvante tras la cirugía en los estadios precoces. Obviamente en melanoma ya tenemos algunos datos incluso positivos en este contexto y es esperable, aunque no tenemos los datos, que en general la inmunidad que debe estar más indemne en los pacientes con estadios precoces, donde será, en principio, existe racional para pensar que pudiera ser incluso más efectiva en ese contexto clínico, con lo cual me parece que su hipótesis, su presunción es bastante plausible. En melanoma estamos ya hablando de una primera línea, además, ¿no?, de tratamiento. En cáncer de pulmón no microcítico
estamos aún en segunda línea, ¿no? Se espera también que hay estudios o ensayos clínicos que avancen para... Sí, para primera línea, sí. Tenemos en el caso del cáncer de pulmón datos consolidados de fase 3 que aumentan de manera significativa la supervivencia tanto en tumores escamosos como en no escamosos, y hay datos también que se esperan quizás incluso para final de año, los primeros datos probablemente para el contexto de la primera línea, en concreto en aquellos pacientes que tienen tumores que expresan PDL1. Esto es cierto no solo con nivolumab, sino con otros fármacos de la clase, como por ejemplo pembrolizumab. Existen hoy en día más de 20 estudios en el contexto de la primera línea de cáncer de pulmón que exploran diferentes combinaciones de inmunoterapia, con quimioterapia o con varios tipos de inmunoterapia entre sí, etcétera, estratificando o no los pacientes según tengan la expresión de PDL1 positivo o negativo, o incluso investigando con nuevos agentes dirigidos a nuevas dianas terapéuticas, fármacos que modulan la epigenética de estos tumores, etcétera. En la mesa que modera también hay un apartado dedicado a cáncer renal metastásico. ¿Qué oportunidades parece que hay en este tipo de...? Bueno, en este contexto clínico tenemos datos relevantes y recientes de que un tipo de inmunoterapia como el nivolumab tiene un marcado impacto en la quimioterapia en comparación con lo que era un tratamiento estándar en este contexto, ¿no? En concreto un inhibidor de mTOR. Y obviamente, como es de esperar, existen también muchos estudios en este momento, en el contexto de la primera línea, como tratamientos en combinación con fármacos ya efectivos en ese contexto, como los antiangiogénicos, etc. O sea que, como es de esperar, cuando tenemos un fármaco que es efectivo en un escenario de enfermedad muy tardía, lo que intentamos es traerlo a estadios más tempranos de la enfermedad o de la historia natural de los pacientes, donde creemos que pueda tener más impacto. Además, en un contexto en el que la población también, afortunadamente, envejecemos, ¿no? Morimos más tarde de lo que hace algunos años, y hay que cambiar también un poco el paradigma hacia el paciente, hacia el tratamiento del paciente anciano, ¿no? Ya no es el paciente de 80 años, ya no merece la pena tratarle, sino que está cambiando, ¿no? También ese paradigma. Sí, hombre, esta es una realidad, ¿no? Si yo le digo, cuando empecé a ejercer como médico, cuando un paciente de 60 años tenía una diabetes, ya no considerábamos nunca que pudiera ser un candidato a un trasplante renal. Fíjese hoy en día que hacemos trasplantes renales en pacientes octogenarios y tal, y lo cual tiene sentido. Es muy importante ver en el paciente no la edad numérica, sino su expectativa de vida, sus comorbilidades, qué tipos de tratamientos pueden ser factibles y, sobre todo, qué calidad de vida o qué beneficio es esperable de los tratamientos, ¿no? Cada vez más la expectativa de vida aumenta y con ello es probable que la incidencia de cáncer vaya aumentando en etapas más tardías de la vida. Cada vez será más probable que los pacientes tengan más de un tumor, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que tenemos que acostumbrarnos a cada vez más a tener como pacientes de edad avanzada y en los que existan ciertas comorbilidades que tenemos que aprender a manejar oportunamente. De seguir un poco el curso que están siguiendo ahora mismo las investigaciones que hay en inmunoterapia, cabe esperar que en unos años pues también se abre el abanico, ¿no? Para otros tumores. Ya no solo estamos hablando además de anti-PDL1, anti-PD1, que era como el comienzo, sino que ya se está abriendo, ¿no? Desde luego, tenemos datos en concreto con esta primera generación de
moduladores de los inhibidores de los checkpoint inmunes, anti-CTL4 y anti-PD1 y PDL1. Tenemos datos ahora mismo de eficacia no solo en estos 3 tumores en los que ya disponemos de ensayos clínicos de fase 3 que muestran un franco impacto en la historia natural de los pacientes, sino que tenemos datos ya robustos en otras muchas enfermedades, en los tumores de cabeza y cuello, en los tumores gastroesofágicos, en algunos tipos de tumores de colon, aquellos que tienen inestabilidad de microsatélites, en los hepatocarcinomas, en los tumores de vejiga y en algunos otros más. Es de esperar que en los próximos años estos datos se vayan consolidando en forma de resultados de ensayos de fase 3 y, por otro lado, como usted comentaba, aprenderemos probablemente en función del escenario inmune del paciente y de su contexto genético a utilizar el mejor tipo de inmunoterapia, probablemente no solo de monoterapia inmune, sino de qué combinación es la que puede requerir un tipo de tumor y un tipo de paciente concreto en función no solo de las características genéticas de ese tumor, de las anomalías genómicas, sino también del perfil inmune, de si tiene infiltración o no linfocítica, qué otras células están en ese microambiente, en qué posición, cuál es la señalización inmune, qué tipo de mediadores inmunes detectamos ahí, cuáles son esas firmas genéticas que condicionan la respuesta inmune en ese paciente o que nos dicen cómo está ese contexto. En definitiva, es presumible que poco a poco aprendamos a personalizar cuando vayamos disponiendo de más fármacos inmunoterápicos efectivos, que aprendemos a personalizar según el paciente, según el tipo tumoral, cuál es la combinación más efectiva. En definitiva, todo un reto, ¿no?, para los oncólogos. Abanico mayor de posibilidades, más encaje de bolillos, ¿no?, entre comillas. Hombre, yo creo que nos vamos de alguna manera, desde el punto de vista intelectual, vamos a tener oportunidades de investigar muy atractivas y probablemente, lo que es más importante, vislumbramos un horizonte pues más optimista para lo que pueden ser las expectativas terapéuticas para los pacientes, ¿no? Pues doctor Pazares, muchísimas gracias por habernos atendido. Nada, muchas gracias.